Job capítulo 26 y vamos a tener una lectura de los versículos del 5 al 14. Después de esta lectura vamos a tener un tiempo de oración. Job capítulo 26, versículos del 5 al 14. La palabra inerrante, infalible de Dios dice de la siguiente manera: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan ante su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Padre, venimos esta mañana a presentarnos delante de ti, reconociendo primeramente tu grandeza, tu santidad, tu infinito poder, y al mismo tiempo, Señor, reconociendo nuestra limitada capacidad como hombres de poder comprender realmente quién tú eres. Como acabamos de leer en este versículo, solamente podemos, Señor, entender un leve susurro acerca de toda la grandeza de tu esencia. Señor, aún así, ese susurro es tan difícil a veces de comprender para nosotros. Y es por eso, Padre, que en esta mañana vengo delante de ti en representación de mis hermanos para pedir, Señor, que nos concedas la gracia de poder entender tu palabra, que nos dé, Señor, la claridad para poder ver tu carácter. Obra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de mis hermanos que se encuentran acá. Yo te ruego, Señor, también para que tu gracia esté sobre mí para poder hablar, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, que guardes mis pensamientos y guardes mi boca de decir algo que vaya en contra de ti. Ayúdame a hablar la verdad, Señor, y ayúdanos a todos nosotros como iglesia, como cuerpo que estamos reunidos esta mañana, a poder, Señor, maravillarnos ante la grandeza de tu poder. Y esto te lo ruego, Señor, para la gloria de tu nombre y la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Saben? En este momento, a pesar de que estamos todos en este salón y a pesar de que usted se encuentra muy bien sentado en esa silla, los que están sentados, sé que pues hoy hay bastante gente acá en el salón, pero la razón por la cual nosotros podemos estar aquí sentados y estar aquí parados realmente es algo que tenemos que entender quién está detrás de todo eso. Actualmente todos estamos realizando un viaje. A pesar de que estamos aquí sentados y parados, estamos realizando un viaje. Y es un viaje que se lleva a 107.226 kilómetros por hora. Actualmente usted y yo en este momento estamos viajando a 107.226 kilómetros por hora. Y si a usted le gusta mucho la velocidad, puede tener una idea de qué tan rápido estamos viajando en este momento. El planeta Tierra está ahorita haciendo ese movimiento alrededor del Sol. También en este momento se están almacenando 1.330
kilómetros cúbicos de agua, no metros. 1.530 kilómetros cúbicos de agua están concentrados en los océanos en este mismo momento. Y las olas llegan hasta cierto límite, y a pesar de que existe tanta cantidad de agua en la tierra, no nos estamos inundando. En este preciso momento, el sol, que acá en San Pedro es más fuerte de lo normal, ese sol está dando una energía que equivale a una explosión de 4 millones de bombas atómicas de 10 megatones por segundo. Yo sé, hermanos, que estos números de repente son un poco grandes. Son 4 millones de bombas atómicas de 10 megatones explotando por segundo. Yo quiero preguntarles, ¿cuál creen que es la razón por la que, a pesar de que estamos en un viaje a tanta velocidad, no hemos salido volando expulsados hacia el universo? ¿Por qué, a pesar de que la Tierra está girando y está viajando a tanta velocidad, no ha salido expulsada el agua junto con sus millones y millones y millones de animales y seres marinos? ¿Por qué todavía la Tierra no ha sido destruida por la energía y el poder del sol? Pues los científicos tienen un nombre para eso y le llaman fuerza gravitacional. Pero ¿quién está detrás de la fuerza gravitacional? Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que Dios, con el poder de su palabra, creó todo lo que existe, pero no solamente lo crea, sino que también Él en este momento lo está sustentando. La razón por la cual nosotros estamos aquí esta mañana reunidos, sentados, la razón por la que podemos estar respirando, la razón por la que estamos vivos, es porque nuestro poderoso Dios nos está sustentando en este momento. Y ese es el Dios, hermanos, al cual nosotros nos hemos reunido esta mañana a adorar. Y ese es el Dios también en el cual vamos a conocer hoy un atributo más por medio de su palabra. Vamos a continuar la serie de estudios entonces de las perfecciones de Dios, que como iglesia ustedes han comenzado, y la verdad es que me parece muy acertado estudiar acerca del carácter de Dios en tiempo de Navidad, porque por lo general en estas fechas estamos con la tendencia a enfocarnos en nosotros mismos, en nuestros planes, y solamente pensamos en nosotros, pero hermanos, la vida se trata de Dios y tenemos que vivirla para Dios. Y el objetivo es que cada atributo que nosotros vayamos encontrando a lo largo de las Escrituras, cada atributo que nosotros estudiemos, esto debe de venir a impactar a nuestra mente, a nuestro corazón. Esto tiene que alumbrar realmente nuestras vidas para que nosotros podamos amar más a Dios. Y el domingo pasado el Pastor Luis estuvo hablando acerca de la santidad de Dios, y esta mañana vamos a estar meditando acerca de la omnipotencia de Dios. Stephen Charnock es un teólogo puritano del siglo XVII y él escribió un libro que se llama La existencia y atributos de Dios. Y en ese libro él hace una definición de omnipotencia que me parece muy acertada y la quiero compartir con ustedes. Dice de la siguiente manera: el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Así como la santidad es la hermosura de todos los atributos de Dios, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. Continúo leyendo otra porción del libro, dice: qué vanos serían los consejos eternos si su poder no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, su misericordia no sería sino una débil lástima. Sus promesas, un sonido vacío, sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura humana. Este atributo de la omnipotencia de Dios es revelado a nosotros a través de las Escrituras, porque Dios
tomó a bien utilizar títulos o nombres para que nosotros podamos tener una comprensión mayor acerca de quién es Él. Y uno de sus títulos los encontramos nosotros en el Antiguo Testamento y probablemente ya lo han escuchado, la palabra El Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso o el Omnipotente. Y esta expresión se encuentra 46 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la verdad de la omnipotencia de Dios la encontramos a lo largo de toda la Biblia, pero utiliza distintos términos. Podemos nosotros relacionarlo con Dios Todopoderoso, con omnipotente, potencia, poder, fuerza, brazo, diestra, mano, autoridad, dominio, potestad, Jehová de los ejércitos. Cada vez que tú encuentres una expresión de estas en las Escrituras, está apuntando a la omnipotencia de Dios, y es importante entonces que nosotros tengamos claridad de lo que está detrás de estas expresiones. Y hermanos, yo sé que nosotros acá en la iglesia estamos acostumbrados a tener una enseñanza que es expositiva, en la cual agarramos un texto de las Escrituras y vamos estudiando versículo a versículo, palabra por palabra, pero esta mañana vamos a tener un estudio diferente, vamos a tener una enseñanza temática. Porque esto es importante, porque hoy vamos a utilizar mucho la Biblia. Así que quiero animarte a que tengas destreza hoy en tus manos, en tus dedos, para poder ir a lo largo de las Escrituras. Y si estás usando un dispositivo digital, entonces que puedas tener bien la yema de tu dedo, para que puedas buscar las citas bíblicas que vamos a nosotros estar estudiando. Y hermanos, yo sé que a veces, yo he escuchado gente que me dice, cuando tiene muchas citas bíblicas, yo me pierdo, pero yo quiero animarte a que puedas ser intencional hoy, porque el objetivo es ver la grandeza del poder de Dios. Y para poder entender la grandeza del poder de Dios necesitamos ver muchos versículos, porque ese atributo lo encontramos a lo largo de todas las Escrituras. De igual manera también, si tienes tu boletín a mano, es bueno que apuntes las citas para que vayas a tu casa a meditar en estos versículos. Entonces, nuestro primer punto, lo que vamos a ver es la magnitud del poder de Dios. Y esa magnitud del poder de Dios, vamos a pensar en 4 características que nos hablan acerca de su poder. Y la primera es que su poder es infinito, es ilimitable. Hermanos, nosotros hay muchas cosas que quisiéramos hacer, que tenemos el deseo de hacerlas, pero realmente no podemos hacerlas. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad o nuestra fuerza no es infinita o no es ilimitada. Yo quisiera volar, pero no puedo. Solamente es un deseo, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque mi capacidad y mi fuerza es limitada. Pero Dios no tiene problemas para llevar a cabo sus planes, sus deseos, sus propósitos, porque su poder es infinito. No solamente es infinito, sino que todo lo que hace Dios lo hace sin ningún esfuerzo. Jeremías capítulo 32, versículo 17. El profeta Jeremías quiere que nosotros tengamos una imagen en nuestra mente para que podamos comprender el poder de Dios, y esa imagen es la creación. De hecho, el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, por medio de la creación, nosotros podemos tener una minúscula idea de todo lo que representa el enorme poder de Dios. Jeremías 32, 17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. El Salmo 33:6 dice también: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Toda la creación dice que está hecha por solo el aliento de su boca. Dios solamente habló y todo vino a la existencia. ¿Por qué, hermanos? Porque para Dios nada es imposible. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos pensar en una implicación de eso para nuestras vidas. Si Dios con el aliento de su boca hizo todo, si con su brazo y mano extendida hizo los cielos y la tierra, ¿qué de mis pequeñas y minúsculas necesidades, de mi muy pequeña y minúscula vida? ¿Qué de esas cosas que tanto me estresan y me preocupan
y generan estrés y insomnio, y colon irritable y todas esas enfermedades que estamos sujetos porque nosotros estamos tan preocupados en lugar de descansar en el poder de nuestro Dios. No solamente la creación es un testimonio del poder de Dios, sino que también la salvación. Mateo capítulo 19, versículo 26, es un texto en el cual lo que está sucediendo aquí es que se acercó un muchacho, un joven rico, se le acerca a Jesús y le dice que qué tiene que hacer para heredar el reino de Dios. Él ha guardado toda la ley. Es una persona que ha sido muy religiosa y el Señor Jesús le dice, hay algo que puedes hacer. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego regresa. Y el muchacho se va muy triste. Y la reacción de los discípulos es, ¿en serio, Jesús? O sea, ellos son los que tienen el dinero, ellos son los poderosos. ¿Cómo es posible que una persona que tiene tanto privilegio en la vida no pueda ir al reino? Y Jesús les contesta a ellos, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Sabes? En el poder ilimitado de Dios, Él puede salvar a quien Él desee. A veces nosotros caemos en el error de limitar la salvación y pensar que Dios no puede hacer algo por tu padre, por tu madre, por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija, por tu vecino, por tu jefe. Y uno dice, no, esa persona es muy dura, esa persona no se va a convertir. Pero hermanos, nada es imposible para Dios. Así como Él es poderoso para sostener y hacer la creación, Él también es poderoso para salvar. No solamente Él es ilimitado, sino que también Él es invencible. Dios nunca pierde, hermanos. Nunca pierde. Y para poder tener una idea, lo voy a explicar con un ejemplo un poco sencillo y humano. Si fuera un equipo de fútbol, Dios iría invicto. Nunca perdería. Siempre ganaría en todos los partidos. ¿Por qué? Porque su poder es invencible. Todos, absolutamente todos sus propósitos se cumplen, se van a cumplir. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y él hace unas preguntas retóricas y dice, ¿quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Está haciendo preguntas retóricas Isaías y dice, ¿quién puede venir e ir e impedir que suceda algo que Dios, Jehová de los ejércitos, ya lo determinó? En su voluntad Él ya lo estableció. ¿Puede existir alguien que pueda frustrar ese plan? ¿Puede existir alguien que pueda doblarle el brazo a Dios? ¿Quién lo hará retroceder? Hermanos, todo lo que Jehová quiere lo hace. Lo hace en los cielos, lo hace en la tierra, lo hace en los mares, lo hace en los abismos. Lo hace. ¿Por qué? Porque así es el poder de nuestro Dios. Ahora, es importante que nosotros entendamos esta parte de que Dios es invencible, porque, hermanos, a veces nosotros, por motivo de todas las películas y las historias de superhéroes, a veces nuestra visión de lo que sucede en las esferas celestiales es que hay una batalla cósmica entre Satanás y Dios y como que estuvieran haciendo un pulso, y a veces podríamos pensar que Satanás está ganando. Pero hermanos, nuestro Dios es invencible y el poder con el cual opera Satanás y sus demonios es un poder que incluso Dios se los ha dado a ellos. Dios está para cumplir los propósitos, Satanás está para cumplir los propósitos de Dios. Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar? ¿Quién puede estorbar el plan de Dios? ¿Saben? Ni los demonios lo hacen. Los demonios tiemblan
ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesús. Cuando Jesús iba a las sinagogas, los demonios decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Yo sé quién eres, el Santo de Israel. ¿Has venido a condenarnos antes de tiempo? ¿Por qué? Porque ni los demonios se atreven a tratar de estorbar los planes de Dios. Pero lamentablemente los que tienen esa actitud desafiante muchas veces somos nosotros. Somos nosotros los que a veces pensamos que podemos ser rebeldes, que podemos cambiar e ir en contra de lo que Dios ha decretado. Pero todo esfuerzo de esa manera, hermanos, es rebeldía, es algo inservible, es algo inútil y es necedad. Su poder no solamente es ilimitado, invencible, sino que también su poder es inagotable. Todos sus actos, todos sus esfuerzos, todo lo que Dios hace, lo hace sin cansarse. Dios no gasta su energía. Dios no es como nosotros que ocupamos una siesta para poder recobrar ánimo y energías. Hermanos, Dios no es como nosotros que necesita tomar café para tener energías. Dios simplemente es Dios y Él nunca jamás se cansa. Isaías 40, versículos 28, 29, un pasaje muy conocido. Isaías comienza haciendo una pregunta que él espera que todos sepamos. Y yo espero que tú también lo sepas. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermanos, ese es nuestro Dios. Dios no se cansa, Dios no desfallece, no se fatiga. Y acá es donde encontramos nosotros una muy buena noticia para nuestra vida. Dice que Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermanos, nosotros somos débiles. Nosotros flaqueamos. Pero qué alegría es saber que adoramos a un Dios omnipotente, que ha dispuesto dar de su poder a cada uno de nosotros. Y yo sé que, hermanos, vivir en este mundo no es fácil. El Señor Jesucristo nos dijo que mientras estemos en este mundo vamos a recibir aflicción. Y una aflicción que comienza día a día, comenzando por nosotros mismos, por nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros malos pensamientos. Empezamos por ahí. Nuestro principal a veces enemigo somos nosotros mismos. Luego salimos al mundo, salimos a la calle a trabajar o a diferentes cosas. ¿Y a qué nos enfrentamos? A todo el sistema y filosofía de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que está bajo el imperio de Satanás. Y cuando vemos todo ese escenario, a veces decimos: no puedo. A veces decimos: me siento impotente, estoy cansado, ya no puedo más. Pues si te sientes así, Efesios 6:10 es un buen versículo para ti. Y deberías de tenerlo visible en alguna parte de tu casa. Es un buen versículo para que recuerdes. Dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder inagotable de Dios está disponible para tu vida. ¿Para qué? Para que puedas hacer todo lo que Dios quiera que tú hagas. En el poder de Dios. En el poder de Dios sí puedes dejar ese pecado. En el poder de Dios puedes dejar esa adicción. En el poder de Dios puedes perdonar a esa persona que te ha lastimado y que te ha dolido mucho. En el poder de Dios puedes amar a las personas a pesar de que te cueste a veces amar. En el poder de Dios puedes tener una familia que vive bajo el diseño de Dios y para la gloria de Él. En el poder de Dios vas a poder tener la fuerza para poder ir a predicar la palabra a esa persona que el Espíritu Santo te ha estado inquietando durante mucho tiempo para que le compartas. A esa persona a la cual cada vez que la miras sientes que tienes que compartirle, pero tú dices: pero es que no sé cómo empezar, no sé qué decir.
En el poder de Dios puedes hacerlo. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Hechos 1:8, y recibiréis poder y me seréis testigos. Ese poder ilimitado está disponible para sus hijos. Ahora también el poder de Dios es incomprensible. Y por mucho que nosotros a lo largo de las Escrituras tengamos este conocimiento, hermanos, nuestro Dios es eterno y no vamos a poder comprender la magnitud de su poder y de su grandeza. El apóstol Pablo, orando por los hermanos de la iglesia en Éfeso, en Efesios 3:20, él dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Él está acudiendo a Dios y él dice: Dios, tú eres poderoso para que podamos entender, porque realmente no podemos. Está fuera de nuestro alcance poder entender la grandeza de Él. Y es importante que nosotros pensemos entonces en que el poder de Dios es incomprensible, porque hermanos, nosotros cuando pensamos en los atributos de una persona, pensamos en que alguien puede ser amoroso, paciente, esforzado, un buen trabajador, honrado, pero esa persona, por mucho que se esfuerce, no puede cumplir todas esas cosas al mismo tiempo. No puede, es imposible que pueda cumplir todas esas atributos que él tiene al mismo tiempo. En algún momento de su vida unos destacan más que otros. Pero en el incomprensible poder de Dios, todos sus atributos, todas sus perfecciones, todas sus virtudes funcionan al mismo tiempo, sin ser una mayor que otra, sin operar una y la otra apagarse, sino que todo funciona en plena perfección por la eternidad. ¿Por qué esto es importante? Porque entender esto nos va a llevar a decir de que Dios tiene un poder absoluto, pero también en su poder absoluto hay cosas que Él no puede hacer porque van en contra de su naturaleza. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Sí, la Biblia lo dice, y ese es nuestro segundo punto, la restricción de su poder. Dios no puede pecar. El domingo pasado ustedes estudiaron, Dios es santo, santo, santo. Él está completamente apartado del pecado. Él odia el pecado, Él detesta el pecado. Por tal razón es imposible que Dios pueda pecar. Primera de Juan 1:5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No solamente Dios no puede pecar, sino que Dios tampoco puede mentir. Él es la verdad. Tito, capítulo 1, versículo 2 dice que Dios no miente, literalmente así lo dice, Dios no miente. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque va en contra de su esencia, Él es la verdad. Dios no puede incumplir lo que Él promete, porque si Dios faltara una de sus promesas, entonces Dios no sería fiel. El Salmo 89, versículo 34, Él dice que Él no va a mudar, Él no va a cambiar lo que ha salido de sus labios. Lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir. Y a pesar de que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios tampoco puede cambiar, Él es inmutable. Malaquías 3:6 dice que yo soy Jehová, no cambio. Esa es la afirmación que hace Dios. Él dice: yo no cambio. A veces nosotros tenemos la percepción errónea de que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Pacto, que era un Dios más enojado, pero hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es eterno y Él no cambia. Y la lista continúa. Podríamos hablar que Dios no puede morir porque en Él está la vida. Si Dios muere, dejaría de ser eterno. Dios no puede equivocarse porque Dios es perfecto. Dios no puede ignorar algo porque entonces si Él ignorara algo, dejaría de ser omnisciente. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Pero hay una característica más que yo quisiera que meditáramos, y es que Dios no puede tener comunión con los pecadores. ¿Por qué? Porque en su justicia y también en su santidad, Dios no puede pasar por alto el pecado. Y es importante que entendamos esto para poder comprender lo que sigue a continuación.
Dios en su justicia y en su santidad, Él no puede pasar por alto el pecado. Él no puede tener comunión con pecadores. Isaías capítulo 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Habacuc dice: muy limpio son tus ojos para que puedan ver la iniquidad. Dios no tiene comunión con el pecado, pero Dios tampoco entonces tiene comunión con los pecadores. Por muy moral que sea una persona, por muy buena gente que sea una persona, por muy agradable, por muy chistoso, por muy generoso, por muy altruista que sea alguien, es un pecador y no puede tener acceso a Dios. Y entender esto, hermanos, nos va a ayudar entonces a ver aún más la grandeza del poder de Dios. Porque por eso envió a Jesucristo, para darnos acceso. Y en Cristo podemos ver la gloria de Dios. En Cristo podemos ver el poder de Dios. No solamente, podemos ver la gloria y el poder de Cristo en todo momento. Desde su nacimiento, el ángel Gabriel se le presenta a María y le dice que ella ha hallado gracia delante de los ojos de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y la pregunta de María es: ¿cómo será esto? ¿Cómo es posible? Si yo estoy desposada, yo me voy a casar, yo no conozco varón, ¿cómo es posible que yo pueda estar embarazada? Y el ángel le contesta y le dice: bueno, será obra del Espíritu y el poder del Altísimo te cubrirá. Versículo Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Podemos ver entonces el poder de Dios revelado en su Hijo Jesucristo desde el momento de su nacimiento acá en la tierra. Lo que para los hombres es imposible, ese fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así vino a este mundo, de una manera imposible. Pero no solamente fue su nacimiento, sino que fue su ministerio. Nosotros vemos a Jesús que hizo muchos milagros. Él sanó a los ciegos, cojos, mancos, multiplicó panes y peces, caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, y hay muchos milagros. Pero sí hay uno que yo quisiera que pudiéramos meditar un poco más esta mañana. Y se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 46. En este contexto Jesús va caminando y sus discípulos van con él, pero también va una multitud con él. Y en lo que Jesús va caminando con esa multitud, yo me imagino que eso se parece mucho a las campañas políticas. Han visto que la persona a duras penas puede caminar porque lo van rodeando mucho. Y Jesús va caminando y en eso él se detiene y queda viendo a sus discípulos y les pregunta: ¿quién me ha tocado? Y la respuesta de sus discípulos es: ¿cómo que quién me ha tocado? ¿Qué pregunta es esa, Señor? Y miren la respuesta de Jesús. Lucas 8, 46. ¿Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí? Mira, el poder que hizo los cielos y la tierra, el poder que está sosteniéndonos a nosotros pegados a este suelo, el poder grandísimo de Dios, el poder omnipotente, inigualable, invencible, infinito de Dios, radicando, encarnado en la persona ¿de quién? De Jesucristo. Al punto que esa mujer con flujo de sangre, 12 años de enfermedad, tocó el borde de su manto y Jesús dice: salió poder de mí y se sanó. Ese es el poder de Dios en su nacimiento, en su ministerio, pero también lo vemos en su muerte. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice que hubieron tinieblas en toda la tierra durante 3 horas. Y lo que estaba sucediendo en ese momento es que Jehová estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Todas nuestras iniquidades estaban siendo puestas en el Cordero perfecto,
El Cordero sin mancha y sin contaminación. Y 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice qué fue lo que sucedió en ese momento. Dice que en ese momento Jesús nos estaba librando de la ira venidera. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él nos estaba librando de la ira venidera. Y así como todos los atributos de Dios funcionan en su esencia, en su naturaleza, todos operando al mismo tiempo, así como la omnipotencia es un poder, un atributo de Él, también lo es su ira. Así como la omnipotencia es un atributo de Él, también lo es su ira. ¿Y qué estaba sucediendo en la cruz del Calvario? Él estaba recibiendo la ira todopoderosa de Dios en ese momento. La ira omnipotente de Dios estaba cayendo sobre el Señor Jesucristo. No solamente lo vemos en su muerte, sino también en su resurrección. Romanos 1:4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue el poder de Dios el que movió la piedra. Fue el poder de Dios el que hizo que Jesús venciera el imperio de la muerte para poder ofrecernos vida eterna a cada uno. Lo vemos en su resurrección, también lo vemos en su ascensión. Una vez que Jesús es glorificado, Él resucita, Él está con sus discípulos en Mateo 28:18 y Él les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él tiene todo el poder, hermanos, y por eso Él nos manda a compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque el poder omnipotente de Dios respalda su obra. Pero también lo vamos a ver en su regreso. Lucas 21:27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Pueden ver la omnipotencia de Dios a lo largo de toda la historia, a lo largo también de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el poder omnipotente del Dios al cual nosotros servimos. Ahora, nuestro cuarto y último punto, hermanos, es: ¿cuál va a ser nuestra respuesta entonces? Ante todo esto que acabamos de leer, ante este pequeño susurro de Dios que Él ha dejado en su palabra para que podamos nosotros deleitarnos, ¿cuál va a ser nuestra decisión? ¿Cómo te vas a ir esta tarde? ¿Sabes? Nadie de los que está aquí esta tarde está aquí por casualidad. Fue la voluntad de Dios que te encontraras acá esta mañana, en este momento. Y que estuvieras escuchando este mensaje. Y la pregunta, y lo que yo quiero que consideres es: ¿cómo me voy a ir de aquí? Pues hay tres cosas que yo quiero que meditemos. Y la primera es temor. Para los que somos hijos de Dios, entender el poder inimaginable de Dios debería de conducirnos a nosotros a tener una vida humilde y una vida temerosa de Dios y una vida reverente a Dios. Hermano, ¿cómo son tus oraciones o cómo llamas a Dios cuando te diriges a Él? El otro día escuchaba a alguien que le decía: papito lindo. ¿Usted cree que esa es la manera de presentarse delante del Dios omnipotente? Al quien, cuando Él ha mostrado su gloria, todos los hombres se han sentido como muertos y han temblado y han temido. Hermanos, entender el poder de Dios nos debería llevar a nosotros a temer en la manera en cómo usamos también las fuerzas y el poder que Dios nos ha dado a nosotros para poder hacer todo lo que hacemos. ¿Cómo estás administrando tus fuerzas? ¿No vienes el domingo en la tarde porque es muy cansado? Temamos a Dios, es la fuerza de Él y podemos fortalecernos en el poder de Él. Pero también, si tú no tienes una relación con Dios, tienes que temer.
Si tú no has entregado tu vida a Dios y estás aquí esta mañana, tienes que temblar y tienes que temer también. El capítulo 19 de Apocalipsis nos habla acerca del regreso de Cristo, y en este capítulo se utilizan diferentes nombres para hablar de Jesús. Se refieren a Él como el fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a venir y va a juzgar a los pecadores por toda una eternidad. Y mira lo que dice Apocalipsis 19:15. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él la regirá con barra de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué va a pasar cuando regrese Cristo? Él va a venir y en su omnipotencia, pero también en su ira, Él va a venir a triturar el pecado y a los pecadores. Y si tú no tienes una relación con Dios, ese es el destino que te espera por toda una eternidad. Pero ¿sabes lo que sucedió en la cruz? Que el perfecto Hijo de Dios bebió la copa de la todopoderosa y omnipotente ira de Dios para que tú no tengas que pasar por eso. Y tal vez estás acá domingo a domingo, despreciando todo lo que Dios está trayendo a tus oídos y a tu vida. Y yo en el nombre de Dios, yo quiero decirte, no desprecies más. Ríndete a Dios. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Dedícate a Él. En Él hay salvación. Y si piensas que hay algo en tu vida que no puede, yo no puedo seguir a Dios porque yo tengo estas áreas de mi vida, Él es el Dios de los imposibles. Y para Él no hay nada que Él no pueda hacer. También debemos de reaccionar, responder ante este atributo de la omnipotencia con confianza. Hermanos, si nuestro Dios omnipotente promete algo en su palabra, ¿puedo dudar o debería de dudar? ¿Debería yo de dudar de que Él no va a cumplir? No deberíamos, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios omnipotente, todopoderoso, El Shaddai, Él está diciendo: lo que yo prometo, yo cumplo. Yo no mudo lo que sale de mis labios. Yo sé que hay muchas promesas a las cuales nosotros podemos aferrarnos y obtener ánimo. Pero hay una en particular que yo quisiera que consideremos esta mañana, y se encuentra en Judas. Capítulo 1, el único capítulo que tiene Judas, versículos 24 y 26. Porque yo creo que esta promesa destaca sobre todas las demás. Esta promesa es una promesa que está relacionada con nuestra salvación. Judas 1, 24 y 26 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Cómo, hermanos? Mira, si lo puedes subrayar en tu Biblia, subráyalo con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así es y así será. ¿Sabes por qué? Porque nuestra salvación, hermanos, no depende de nuestras fuerzas. Por eso Él es poderoso para guardarnos y presentarnos delante de Él con gran alegría, sin cansarse. Y gloria a Dios, hermanos, que tu salvación y mi salvación no depende de mi esfuerzo. ¿Sabes por qué? Porque yo fallo. Fallamos, flaqueamos, somos infieles. Pero el poder de Dios es lo que nos sostiene día a día. El poder de Dios es el que te levanta para poder seguir viviendo para Él. Debemos de confiar entonces en este soberano Dios, en este poderoso Dios. Y por último,
nuestra respuesta ante el todopoderoso nombre de Dios debería de despertar en nosotros una adoración humilde. En el libro de los Salmos nosotros encontramos muchos versículos que exaltan la grandeza y el poder de Dios. Pero en el Nuevo Testamento hay un libro en el que abunda la palabra todopoderoso. En el Nuevo Testamento hay un libro donde resalta la palabra todopoderoso, resalta el atributo omnipotente de Dios. ¿Y sabes qué libro es? Es Apocalipsis. Se menciona 9 veces y Juan está dando una revelación del cielo. Juan nos está diciendo lo que está sucediendo en el cielo, en la adoración que se le está dando a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. En el capítulo 4, versículo 8, dice que los 4 seres vivientes están diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 11:27 dice que los 24 ancianos dicen: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis 15:3 dice: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 19:6. En las bodas del Cordero, hermanos. En las bodas donde vamos a estar nosotros. Dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Sabes, hermano, yo quiero ese día. Estar presente delante de Dios y decir: aleluya, el Señor Dios Todopoderoso reina. ¿Por qué? Porque no me voy a merecer estar en ese lugar. Y como dice el himno, voy a poder cantar y también decir: no soy yo, sino el poder de Cristo, el poder de Cristo en mí. Hermanos, en el cielo nosotros vamos a adorar a Dios por una eternidad. No deberíamos empezar desde ahorita, cantando y alabando al Señor por su poder. Yo espero, hermanos, que la última canción, cuando terminemos la reunión, usted tenga convicción de esta omnipotencia de Dios y usted pueda explotar en alabanza al Señor y que cante de lo más profundo de su ser agradecido, porque el poder de Dios lo ha librado de la esclavitud del pecado. El poder de Dios lo ha traído de la muerte espiritual a la vida. Y el poder de Dios está garantizando su salvación y lo va a presentar un día delante de Dios con gran alegría, sin mancha, sin tacha. Porque ese es el gran y poderoso Dios al cual nosotros servimos. Hermanos, yo espero que seamos animados y fortalecidos. Si has venido esta mañana, esta tarde acá a la iglesia y sientes que tus piernas ya no pueden más y flaqueas y caes, ve a Dios en oración y fortalécete en el poder de su fuerza. Toma las promesas de Dios, son sí y amén. En su poder Él lo promete y Él lo va a cumplir. Hermano, cuando tú sientas que no puedas en la vida cristiana, quiero recordarte que sí puedes, no en tus fuerzas, pero en la fuerza de nuestro Dios omnipotente, en la fuerza de nuestro Dios todopoderoso, en la fuerza de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Hermanos, la gloria únicamente sea para Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre omnipotente, Dios todopoderoso, nos asombramos, Señor, al considerar, al reflexionar en la grandeza
de tu poder. Gracias porque te has revelado a nosotros, no solamente por la creación, sino que también te has revelado a nosotros por medio de la Escritura y de tu palabra. Y no solamente podemos ver ese poder creador, sino que también podemos ver el poder redentor de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en Él tenemos perdón de pecados. Gracias porque en Él tenemos esperanza. Gracias porque es por su poder y gran gloria que nosotros podemos estar hoy acá este domingo reunidos como tu pueblo, alabándote, exaltándote y conociendo por medio de la revelación que tú has dejado para nosotros. Señor, si hay alguien que vino esta mañana con un corazón desanimado, oro, Señor, que sea tu palabra y tu espíritu haciendo lo que solamente tú puedes hacer, fortaleciendo el corazón de este hermano. Si hay alguien atribulado esta mañana, si hay alguien que está pasando por pruebas y necesita sabiduría y necesita poder experimentar esas promesas y ese poder y esa fortaleza que solamente tú das, yo oro, Señor, que pueda salir confiando en tu voluntad, confiando en tu palabra. Y si hay alguien, Señor, esta mañana también que ha estado inútilmente y neciamente tratando de resistir tu poder, que él pueda ser humilde, Señor, y pueda arrepentirse y rendirse. Concédele, Señor, esa gracia. Ten misericordia de él, para que pueda experimentar, Señor, también las grandes riquezas de tu gracia y tu poder ilimitado. Gracias, Padre. Oramos esto en el poderoso nombre y glorioso nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.